Bienvenido, querido estudiante herreriano de cuarto grado secundaria. El día de hoy vamos a tratar el curso de química, tema equilibrio químico. El equilibrio químico se origina cuando simultáneamente en una reacción química los reactivos o llamados también reactantes forman productos y a su vez estos forman de nuevo los reactivos. También se le llaman reaccionantes reversibles. Características del equilibrio químico. 1. Las velocidades de ida y vuelta, es decir, son reversibles, son iguales. Aparentemente no se aprecian los cambios. 2. Es dinámico a nivel microscópico debido a que la reacción no cesa. Es decir, se hace referencia a nivel atómico, a nivel iónico, a nivel molecular. 3. Es estático a nivel macroscópico debido a la uniformidad de concentraciones en el tiempo. 4. Cada reacción tiene un constante de equilibrio, representado con la letra K, también llamada constante de concentración, representado con la letra KC. A ver, es importante ¿no? tener en cuenta estos símbolos, por ejemplo, la flechita que va desde izquierda hacia la derecha, ¿no? Se denomina, ¿no es cierto?, reacción irreversible. ¿Qué significa? A ver, te explico. Cuando los reactivos van a formar productos, ¿no? Nunca más van a volver a su estado original, ¿ya? Entonces no puede regresar, ¿no? Eso significa que es irreversible. En cambio, reversible van a ser cuando el producto ya formado, a partir de los reactivos, van a volver a formar reactivos o reactantes. ¿Ya? Si es así, entonces estamos hablando de una reacción reversible, ¿no? Ahora, a nivel de velocidad de reacción, vamos a ver, por ejemplo, una velocidad de reacción directa, ¿no? Cuando la flechita va hacia la derecha, ¿no? Y cuando los sentidos van a ser opuestos, ¿no? Van a ser, ¿no? una velocidad de reacción inversa. Si es así, entonces la velocidad directa, ¿no? es igual a la velocidad de reacción inversa. A ver, gráficamente podemos notar, ¿no? Concentración molar versus tiempo, ¿no? Vemos entonces los reactivos, ¿no? disminuyen a medida que transcurre el tiempo, ¿no? Los productos aumentan a medida que transcurre el tiempo. Ahora, en cuanto a velocidad de reacción, ¿no? Pasa lo siguiente. Fíjense acá, aquí están los reactivos o reactantes, ¿no? Disminuye, por lo tanto, estamos hablando entonces de velocidad de reacción directa, ¿no? En cambio, los productos aumentan, ¿no? En el transcurso del tiempo, entonces se dice que es una velocidad de reacción inversa. Ahora, cuando los reactantes y los productos permanecen, ¿no? constantes con el paso del tiempo, ¿no? Se llega pues al equilibrio químico, ¿no? En ese caso, entonces, la velocidad de reacción directa es igual a la velocidad de reacción inversa. A ver, tomando en cuenta, ¿no? la reacción reversible, ¿no? en el equilibrio, ¿no? Los símbolos ya sabemos, ¿no? Por ejemplo, V significa velocidad. A ver, aquí tenemos los reactivos, ¿no? Aquí la diferencia está en que se ha agregado ciertas variables, las letras A, B, ¿no? A eso lo vamos a llamar como coeficientes, ¿ya? Pero a estos coeficientes también se les llama moles o número moles,
¿ya? Recuerda que en las características hemos mencionado de que cada reacción va a tener una constante representado con la letra K. Entonces, por ejemplo, esta reacción, ¿no? Llamado reactantes o reactivos, pues va a tener pues una constante. Por lo tanto, entonces, esta constante, ¿no? Directa, ¿ya? Va a ser multiplicado, ¿no? A las concentraciones, ¿no? De los reactivos, ¿ya? Asimismo, ¿no? Los productos también van a tener su constante, pero en este caso será pues constante, ¿no? Inversa, ¿no? Del cual podemos obtener, ¿no? La constante de concentración, que va a ser igual dividido entre producto y los reactivos. Cada uno, ¿no? Cada concentración va a ser elevado a su coeficiente o a su número de moles, ¿no? Ahí vemos entonces Kc, constante de concentraciones, y este corchete de concentración molar. Y también está relacionado con el estudio de los gases. Como ustedes saben, en el estudio de gases encontramos las variables como presión, volumen, ¿no? N, número de moles, R, la constante, T, temperatura, ¿no? Prácticamente aquí estamos viendo una formulita comúnmente llamado, ¿no? Pavo ratón. ¿Ya? Lo cierto es que para obtener, por ejemplo, lo que es la presión, vamos a tener que dividir este volumen. Entonces, cuando dividimos este volumen, vamos a encontrar, ¿no es cierto?, moles por volumen. Es decir, entonces, esta concentración va a ser igual moles por volumen. Entonces, reemplazamos, ¿no? Reemplazando sería entonces la concentración por la constante, ¿no? Por temperatura. Y también tenemos que tener en cuenta de que la presión es directamente proporcional, ¿no? A las concentraciones, del cual entonces podemos definir o concluir, ¿no? Que la constante de las presiones o la presión va a ser igual, ¿no? Va a ser igual la división, ¿no? Del producto entre los reactivos, ¿no? Ahora, aquí habíamos puesto, por ejemplo, como una ecuación, ¿no? Ecuación 1, ¿no? Y vamos a reemplazar esto, ecuación 1 en Kp, es decir, constante de presión. Lo mismo aquí, ¿no? Vamos a colocar, reemplazando, reemplazando sería, por ejemplo, estamos reemplazando esta concentración, ¿no? Con la sustancia que es producto C, y a cada uno, ¿no? Elevado al exponente, ¿no? De sus coeficientes respectivos, ¿no? Luego se divide, ¿no? También entre los reactivos, ¿no? Lo mismo, elevado a su coeficiente o número de moles. Entonces aquí ya ocurre una operación algebraica, ¿no? Entonces, del cual podemos obtener que Kp es igual, ¿no? Kc, que es constante de concentración, multiplicado por la constante. Esta constante es la ley general de los gases, ¿verdad? Por temperatura. Por lo tanto, hemos llegado a esta operación de algebraica, ¿no? Recuerda que estas letras o estas variables eran también número moles. Ya, entonces va a ser la variación de número moles. Entonces reemplazaríamos, ¿no? Para obtener Kp es igual a Kc, multiplicado por la constante por temperatura elevado a la variación de moles. A ver, aquí tenemos un ejercicio sencillo, ¿no? Ya que este ejercicio es una reacción reversible, ¿no? Tenemos aquí un mol de tetraóxido, ¿no? Cuya concentración es 0,4 mol por litro, ¿no? Y en el producto tenemos 2 moles de dióxido de nitrógeno y su concentración es 0,6 mol por litro. Bien, entonces aquí es sencillo, prácticamente se reemplaza, ¿no? En la fórmula anterior que hemos visto, ¿no? Y primero colocamos, por ejemplo, el producto, ¿no? Elevado a su
coeficiente, en este caso, también decimos que ese coeficiente es lo mismo como el número de moles. Entonces, el número de moles aquí es 2, entonces elevamos a 2, dividido entre el reactivo, ¿no? El tetraóxido de nitrógeno. Entonces, ¿cuántos moles hay? Hay 1, entonces se eleva a 1. Lo resto es simplemente reemplazar, ¿verdad? Miren, fíjense acá, la concentración de dióxido de nitrógeno es 0,6, ¿no? Y la concentración de tetraóxido de nitrógeno es 0,4. Entonces, de esta operación tenemos entonces, ¿no? Ya la constante de concentración es igual a 0,9. Entonces, la respuesta es la letra C. Bueno, querido estudiante, hemos desarrollado un tema muy importante. Te recomiendo que sigas practicando. Recuerda que la constancia y la perseverancia es el éxito de la vida. Hasta la próxima. Muchas gracias.